Alabado sea el Señor. Hoy vamos a tener un mensaje y para ello vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 hasta el 31. Este capítulo 12 de Primera de Corintios, en su primera parte, habla acerca del Paracletos, acerca del Espíritu Santo y su manifestación en diferentes formas. Primero, al creyente y segundo, manifestándose al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Aclaremos entonces, según este capítulo 12 de Primera de Corintios, que el don es una persona. Él se da a sí mismo y el Espíritu Santo o Paracletos capacita al creyente de tal manera que el creyente pueda realizar la obra para la cual el Señor lo llama y para la cual lo va a preparar. De manera particular, el capítulo 12 de 1 de Corintios, del versículo 11 al 31, hablamos del cuerpo de Cristo. Y vamos versículo por versículo. En el versículo 11, el Paracletos decide a quién asignarle tareas y capacita a cada miembro de la iglesia para llevar a cabo la obra que Dios ha asignado. En el versículo 12, el cuerpo es una sola unidad compuesta de muchas partes. Una misma fe, un mismo sentir, un mismo Señor, un mismo bautismo. Y aun cuando cada miembro es diferente, es único, el factor común de los miembros del cuerpo de Cristo es el pertenecer a una unidad que se llama el cuerpo de Cristo. De vuelta al versículo 11, los miembros del cuerpo de Cristo a modo propio no deciden su propia función en el cuerpo. Según el versículo 18, Dios es quien pone a los miembros en el cuerpo donde Él quiere, según su voluntad, porque Él es el que decide. En el versículo 14, el cuerpo no está completo sin todos los miembros que Dios ha asignado, ha dado, ha traído, ha añadido a la iglesia. En los versículos 14, 15, 16 y 17 entendemos que cada miembro del cuerpo de Cristo necesita a los demás. Y en el versículo 27 podemos decir de ello que el cuerpo debe ser una unidad sin divisiones, que en gloriosa esperanza e inefable paz los que constituimos el cuerpo de Cristo vivamos en comunión y en paz. En el versículo 26 se desprende que los miembros del cuerpo deben tener igual preocupación los unos por los otros. Y esta preocupación nos debe llevar a todos no solamente a congregarnos en el mismo lugar, siendo miembros de una iglesia en particular, no solo nos debe llevar a saludarnos, a llamarnos por teléfono o a compartir algo, sino de manera efectiva llevarnos en fe a una ayuda efectiva del hermano que está en dificultades. Los versículos 28, 30, 26 y 27, según 1 de Corintios 12, los miembros del cuerpo tienen diferentes funciones, pero todas y cada una de ellas son asignadas por Dios para el bien, para el provecho, para el bienestar de todo el cuerpo. Esto significa de que cualquier don que el Señor haya dado, según Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante, dones del Padre a los hombres, dones de gracia, ya sea el capítulo 4 de Efesios a partir del versículo 11, o ya sea el capítulo 12 de Primera de Corintios, por igual, independientemente del don que estemos hablando, todos los dones son asignados por el Señor para el provecho, para el bien de todo el cuerpo, no para el beneficio de un miembro en particular. El punto número 2 es el modelo que la Biblia nos trae del Antiguo Testamento. Primero, Dios le asignaba una tarea a una persona que le escogía, que él llamaba, a quien él se revelaba. Segundo, el Espíritu Santo venía sobre tal persona para capacitarle con el fin de cumplir la tarea asignada por el Dios Todopoderoso.
Y tercero, la evidencia, la prueba de la presencia del Espíritu Santo era que la persona podía completar de manera eficaz la tarea mediante la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Y en todos estos tres puntos no podemos sacar la capacitación de Dios. Llamar a una persona en el Antiguo Testamento significaba que el Señor tenía algo que él iba a hacer y para ello le llamó, y para ello envió su Espíritu, y para ello le capacitó. Es lo que normalmente conocemos como espíritu dinámico. Dios capacitó a Moisés para ser administrador. Llegó a él, estaba actuando alrededor de la vida de Moisés, lo capacitó sobrenaturalmente para ser administrador. Dios le dio a cada juez una tarea y para ello lo capacitó. Dios capacitó sobrenaturalmente a David, que era pastor de ovejas, para llegar a ser rey de Israel. En Ezequiel capítulos 2 y 3 vemos a Ezequiel siendo capacitado de manera sobrenatural, y vaya de qué manera, para constituirse en profeta en el exilio judío. Según Éxodo capítulo 31, versículos 2, 3 y el 6, Bezaleel y Aholiab fueron capacitados por Dios para una labor. Fueron llenos de ciencia, de sabiduría, y el espíritu dinámico en estos ejemplos que he dado trabajó para que ellos pudieran llevar a cabo una tarea asignada divinamente. El punto tercero, vamos al ejemplo de Moisés de manera específica. Para ello me voy a referir entonces al libro del Éxodo, capítulo 7, versículos del 1 al 6, y de igual manera, libro del Éxodo, capítulo 8, del versículo 16 al versículo 19. Moisés obedeció y Dios cumplió lo que le dijo a su siervo que iba a llevar a cabo. Antes de que Moisés obedeciera, el Señor vino sobre él y empezó a tratar con él, a revelarse a él, a capacitarlo para la labor, para la obra que el Señor había decidido poner frente a él. Según Éxodo capítulo 7, los primeros 6 versículos, podemos llegar a ciertas conclusiones. ¿Qué se le ordenó a Moisés que hiciera? La respuesta es decirle a Faraón que dejara salir al pueblo de Israel. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer? El Señor dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón y hacer muchas señales en Egipto. ¿Cuál sería el resultado de la obediencia de Moisés? Evidentemente Dios había de libertar, como en efecto libertó al pueblo de Israel. Sigamos avanzando, vamos al libro del Éxodo, capítulo 8, del 16 al 19. ¿Qué les ordenó Dios a Moisés y a Aarón? Se les ordenó golpear el polvo de la tierra con su vara. ¿Cómo respondieron Moisés y Aarón? Ellos obedecieron, hicieron caso a lo que se les ordenó. Y la pregunta es, ¿quién convirtió el polvo en piojos? No fue Moisés, no fue Aarón, fue Dios quien lo hizo a través de estos dos siervos. En Éxodo capítulo 14, desde el 1 hasta el 25, Dios le dijo a Moisés que alzara su vara sobre el mar. Moisés, ante el apremio de la persecución del ejército de Faraón, alzó la vara, símbolo y señal de autoridad. Moisés obedeció y el mar se abrió. ¿Quién lo abrió? No fue Moisés, fue el Dios Todopoderoso operando a través de Moisés. Vamos a Éxodo 17 en los primeros 7 versículos. El pueblo tuvo sed y no había agua, y de manera terrible se quejaron. Se quejaron en el desierto amargamente. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en este pasaje? Que golpeara la peña con su vara. Moisés obedeció y Dios hizo brotar agua que satisfizo la sed del pueblo que estaba en desierto. Hay otros ejemplos. Cuando Abraham obedeció, Dios le dio un hijo y edificó una nación. Cuando Elías obedeció, Dios envió fuego que consumió el holocausto.
¿Quién obró el milagro del hijo de Abraham? El Señor. ¿Quién fue a la larga el que hizo descender fuego del cielo? No fue Elías, fue el Dios Todopoderoso. Vengamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos para ello a Lucas capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 24. Según este relato, ¿qué les ordenó Jesús a los 70 discípulos que hicieran? Según el versículo 2 de este pasaje, que rogaran por más obreros. Según los versículos 5 y 7 de este pasaje, se les mandó a declarar paz, a beber y comer lo que les dieran, para beber y para comer. El versículo 8 de este pasaje, se les ordenó comer lo que les dieran, ni más ni menos. En el versículo 9 de este pasaje de Lucas 10, del 1 al 24, se les ordenó, se les capacitó, se les autorizó sanar a los enfermos, diciendo que el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué indica el versículo 16 en cuanto a la relación entre los siervos y el maestro, entre los 70 enviados y Jesús? Que fueran obedientes y que se identificaran con su Señor. Obediencia e identificación con su Señor. Demos otro ejemplo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Allí dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí hay un mensaje para la iglesia contemporánea en general. Un mensaje para nuestra iglesia restaurando el tabernáculo. Un mensaje para cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia en particular. Lo primero que el Señor nos recuerda es que todo lo que Él empieza, Él lo llevará a feliz término. Dios ha empezado en cada uno de nosotros una obra y nos ha levantado en estos tiempos postreros, apóstatas, peligrosos, últimos, para que nosotros tengamos en alto el Evangelio de Jesucristo. La bandera del Evangelio de Jesucristo tenemos que tener en alto. Y para ello el Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros. Hemos nacido de nuevo. Somos templos del Espíritu Santo. Y al decir del capítulo 5 de Mateo, como iglesia tenemos varias misiones: ser sal de la tierra y luz del mundo. Y según los libros de Romanos y de Primera de Corintios y aún de Segunda de Corintios, una tercera misión que como iglesia tenemos es el ser templos del Espíritu Santo, el ser morada de Dios en el Espíritu. Así que de manera sucinta podemos decir que las misiones que nos corresponden a nosotros, miembros del cuerpo de Cristo en estos tiempos, es triple: ser sal de la tierra, luz del mundo y ser templo del Espíritu Santo. Entonces, la buena obra que el Señor en nosotros empezó, la llevará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará, como dice Filipenses 1:6, hasta el día de Jesucristo. La obra que el Señor ha llevado a cabo en nosotros tiene como objetivo que nosotros, primero, hagamos únicamente lo que el Señor nos ordenó hacer, que nos pongamos en la brecha. Cuando uno lee el capítulo, Primera de Samuel, capítulo 3 y 12, 3:12 de Primera de Samuel, 26:12 de Isaías, entendemos que la obra, el Señor ha prometido en estos tiempos llevar a cabo portentos, maravillas, prodigios, hazañas. Y para ello ha llamado al cuerpo de Cristo, para ello ha llamado a la iglesia, para ello ha llamado a cada uno de nosotros. Y en esta hora de crisis terrible, nosotros tenemos que, por un lado, obedecer al Señor, creer lo que el Señor está haciendo y mirar desde la perspectiva o según la perspectiva de Dios. No mirar todo como un cataclismo, sino mirarlo como al Dios del cielo ejecutando algo que nadie puede ejecutar en su nombre, ejecutando, llevando a cabo en la tierra una labor única, en virtud de la cual hay un llamamiento de atención a todo ser humano. Según Filipenses 1:6, el Señor está perfeccionando nuestra comunión con Él, su comunión con nosotros.
En otras oportunidades hemos hablado acerca de la necesidad que hay para que cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, aumentemos, mejoremos nuestra íntima relación con el Señor, que nuestra comunión con el Señor pueda crecer en cada uno de nosotros, porque no hay límite sino el que tú y yo le pongamos al Dios del cielo. Perfeccionamiento en la comunión. Para ello tenemos que leer el Salmo 37, verso 24, Salmo 89, versículo 33, Salmo 38, verso 8, Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. También Romanos capítulo 8, versículos 29 y del 35 hasta el 39. Y por último, leer Hebreos capítulo 6, del versículo 17 hasta el versículo 19. La venida del Señor es la meta puesta en nuestra mente. Todo esto que está aconteciendo y otras cosas que el Señor ha venido haciendo sin que nos hayamos dado cuenta y otras cosas que el Señor va a permitir son pasos de preparación para que la iglesia despierte, para que salgamos de todo sueño, de todo apesadumbramiento de nuestra vida, para que salgamos de toda pesadumbre y para que levantemos el glorioso evangelio de Jesucristo, la bandera de la luz del Señor, para que mandemos un mensaje de esperanza a los que no tienen esperanza, para que le digamos al resto de la iglesia: en Cristo hay victoria, no temas, que el Señor está contigo, cual poderoso gigante, y para que traigamos a la memoria que como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una misión que tenemos que llevar a cabo: predicar, 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 y detenernos solo para predicar. Orar, 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 y detenernos solo para orar. Interceder, 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 y detenernos solamente para interceder, porque Cristo está a la puerta. Iglesia, levántate, despierta, empieza a darle gracias al Señor, porque el Señor te necesita. La obra que ha puesto delante de ti, delante de mí, el Señor para ello nos ha capacitado con su Espíritu Santo, para que la llevemos a cabo. Dios te bendiga, Dios te guarde.